Gracias. Bueno, creo que ya sé. Bueno, entonces, bueno, como ustedes pueden ver, en este caso, estos registros que nosotros vemos acá, donde la Organización Mundial de la Salud, hay lugares que salen en negrito, acá, varios países que no están adscritos, como Corea del Norte, ¿cierto? Eh, ¿Cómo? No es que no estén contagiados, sí tienen contagio. Lo que pasa es que, como son países de cortes comunistas y socialistas, entonces no están adscritos y no mandan registros. Entonces, digamos que. Claro, mira, incluso China, pues ha bajado muchísimo, ¿no? ¿Sí? Digamos que no han muerto más personas en mucho tiempo. Desde hace 13 horas han registrado nuevos 28 casos, diferente a Colombia, que son miles y miles y miles de casos. Pero vamos a ver lo siguiente. Digamos que hay varios datos para que tampoco nos alteremos. O sea, la humanidad no se va a acabar por esto. Eso es una cosa muy importante. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque no todas las personas tienen la misma capacidad de recuperación que otras. ¿Sí? Entonces, cuando obviamente ustedes son niños, los niños no tienen como una gran problemática respecto al desarrollo de los síntomas. O sea, son muy bajos los índices, pero muy bajitos de los niños que mueren por este virus. Por eso ustedes no los van a vacunar. O si los van a vacunar es en mucho tiempo. ¿Sí? En mucho tiempo, porque ustedes, si, por ejemplo, Juan Andrés Torres Sara, de pronto ya tuvieron el virus, de pronto ya tienen inmunidad. Y eso ya es más efectivo si se recuperaron que una vacuna. Es mucho más efectivo. Su cuerpo ya tuvo la cepa del virus en su cuerpo. Entonces ya se salvaron de eso y puede que les vuelva a dar, sí, pero ya no les va a dar tan fuerte como la primera vez. ¿Sí? Ahora, miremos varios datos. Miren acá. Si se alcanza a ver, no, pero no aumenta. A ver. Israel, Medio Oriente, mira. Mirar acá. Ah, uy, acá. O sea, si pasa todo el habrán seguido las guerras. Claro, claro. Sí. Digamos que eso no para. En noticias cada rato dicen, y tú puedes ver videos en YouTube, incluso hay un man, un israelita que es youtuber y cada rato como que está haciendo sus TikToks y cosas así. Y suena la alarma del bombardeo de Palestina hacia Israel, de Israel hacia Palestina y así todo el tiempo han estado. ¿Sí? O sea, eso no para. Esos conflictos son muy marcados. Ahora, Israel queda cambiando. O sea, si tú ves este país de acá, este país de acá, Palestina. Bueno, lo que pasa es que Israel, acá tenemos que explicar varias cosas. Digamos, Israel es uno de los países más poderosos del mundo. ¿Cómo? Tiene que ver con la religión y con mucho control político. Entonces, Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, se volvió una nación muy influyente. ¿Eso qué tiene que ver? Pues que también puede dominar, eh, digamos, toda la tecnología. Ellos tienen muchas armas biológicas, a partir de bacterias, de virus, tienen muchísimas armas biológicas. Y ellos desean, obviamente, la principal causa es una guerra religiosa. ¿Por qué ese punto es tan importante religiosamente? ¿Por qué?
Acá, acá, acá. ¿Por qué es tan importante? ¿Quién nació allá? Mejor dicho, les doy la pista. En lo que es todavía incluso Palestina, eh, su capital se llama Jerusalén. ¿Quién nació en Jerusalén? Jesús, ¿sí o no? A Jesús nació ahí. Entonces Israel quiere el dominio territorial. Eso se llama la zona sagrada, ¿sí? Donde queda la franja de Gaza y todo eso. Entonces Palestina reclama Jerusalén, pero Israel también. ¿Mm? Entonces digamos que la guerra es obviamente una marcada guerra por la religión, pero también es una guerra, digamos, de control político sobre toda la zona. Una zona muy llena, está llenísima de petróleo. Es una zona también de interés turístico, ¿cierto? Es una zona, digamos que muy rica. Entonces, digamos que eso va a permitir que se genere ese conflicto y no ha parado. O sea, digamos que las guerras no han parado. Ahorita nosotros estamos en un momento histórico muy importante, muchachos, y es que en los 60, para llegar a los 70, a finales de los 60, había lo que se llama la carrera espacial en la Guerra Fría, ¿sí o no? Y entonces era el primero que llegara a la Luna, Rusia o Estados Unidos. Hoy en día nosotros vivimos lo mismo. En vez de llegar a la Luna, era el primero que desarrollara la vacuna. Así de sencilla es la vida. Entonces, los rusos sacaron la suya. Y la efectividad de Sputnik, que es la vacuna rusa, es de un 90.2%. Y fueron los primeros que la desarrollaron. Pero acá, como nosotros somos aliados, bueno, aliados entre comillas de Estados Unidos, pues tuvimos que esperar a que desarrollaran otros tipos de vacunas porque el gobierno no permitió que llegara la vacuna rusa aquí a Colombia antes. ¿Cómo? Bueno, digamos que hay ayuda de, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo si fue Moderna o algo así, pero la vacuna china tiene una efectividad del 60%. La hizo muy rápido, pero realmente no es tan efectiva como, pues digamos, por ejemplo, la de Pfizer es muy efectiva, no solo porque la haya hecho Estados Unidos, sino que el más desarrolló la vacuna Pfizer. ¿Saben qué otro país la hizo? ¿No? Alemania. Y Alemania es una de las grandes potencias en biotecnología. O sea, ahorita que vamos a hablar de vacunas, ahorita que vamos a hablar de modificación genética, tenemos que referirnos muchísimo a Alemania, porque Alemania es lo más alto en modificaciones genéticas. Están en la cima de las modificaciones genéticas, de la biotecnología. Entonces, digamos, cuando crean la vacuna Pfizer, es una alianza entre Alemania y Estados Unidos y logran crear esta efectividad. Ahora, ¿cómo lo hacen? Pues todos sabemos, creo que todos sabemos cómo funcionan las vacunas, ¿sí? O alguien lo sabe, ¿no? O alguien que nos quiera explicar cómo funciona una vacuna, más bien. Listo, muy bien, excelente, Juan Andrés. Cogen un fragmento del virus y lo ponen en ese líquido para que se preserve. Entonces, cuando te inyectan, ¿cierto? Lo que te están metiendo en el cuerpo es el virus, o sea, el ADN del virus. Entonces, hay personas, obviamente, que no se quieren vacunar por lo mismo. Aunque hay teorías también conspirativas, ¿no? Hay que nos están metiendo chips, que eso es para controlarnos, para hacer cosas y, pues, bueno, ya nos están controlando antes de ponernos la vacuna, o sea, pues que cuando ustedes miran en internet, cuando miran en su celular y miran algo que quieren comprar, no sé, la Play 5 o algo así, no les empieza a llegar publicidad de eso y después de decir publicidad y publicidad y publicidad, eso quiere decir que los están controlando, o sea, que sus datos los están verificando y les filtran el contenido para que les llegue solo esa publicidad. Entonces, controlados, ya está. El problema es que los virus, voy a ver si puedo traer un texto la próxima, cuando tenemos clases, martes. El lunes no, los lunes tienen con Jennifer. Listo, el martes. Y el martes venimos también, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? ¿Vienen el lunes? No.
A ver, hagamos cuentas. O sea que a mí me toca venir el lunes y el martes. No. Ah, bueno, sí, eso van a cambiarlo, ¿no? No te va a venir todos los días. Ah, no. Qué triste, mi vida es muy triste. Entonces, hay un texto muy bueno que se lo recomiendo. No lo vamos a leer todo, pero sí podemos leer algunas partes que se llama La Guerra Mundial Z. De ese libro sacaron una película muy mala con Brad Pitt. Eh, pero el libro realmente es excelentemente bueno. Si no lo han leído, se lo recomiendo. Igual yo voy a traer la Kindle, que ahí lo tengo, para que lo leamos. Un pequeño apartado donde muestran cómo la industria farmacéutica realmente su interés no es curar, sino vender vacunas. ¿Sí? Colombia realmente ha comprado muy pocas vacunas. Si nosotros miramos acá, por ejemplo, acá Colombia. Profe, pero si en Colombia hay 50 millones de habitantes y ya han vacunado a 19 millones, casi 20 millones, ¿cómo usted va a decir que Colombia ha comprado muy poquitas? Comprado. La mayoría de estas vacunas, muchachos, no son compradas, son donadas por un sistema que se llama COVAX. Y son donaciones, o sea, y eso se lo dan a los países más pobres. ¿Cómo? Digamos que nunca han dado el dato de cuánto porcentaje de esas vacunas ha sido el real donado y cuántas han sido compradas. ¿Colombia ha comprado vacunas? Sí, obviamente ha comprado vacunas, pero no han dicho cuál es el porcentaje de las donadas. Lo que sí se sabe es que cada ratico que llegan vacunas son donadas. Por ejemplo, la semana pasada en Estados Unidos, yo no me acuerdo cuántos donó, vacunas de Johnson y Johnson, que también se llaman Janssen, y son donadas. Estados Unidos obviamente las dona porque Estados Unidos ya no está poniendo esa vacuna, porque tiene una efectividad del 66%. Entonces, pues las dona. Y eso lo dan a los países más pobres. ¿Sí? Colombia no es un país pobre. Colombia es un país corrupto. O sea, tiene mucha plata, pero la plata no se destina a lo que se destina. O sea, es muy adinerado este país, pero se está perdiendo en grandes cantidades. Entonces, miren que nosotros tenemos unos datos muy interesantes. Vamos a ver que Colombia, bueno, se supone que Colombia ya superó hace tiempos ya los 50 millones de habitantes, somos más de 50 millones de habitantes. En este momento hay 173.849 personas con el virus, o sea, que tienen la enfermedad. Desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy han muerto 110.578 personas. Ojo, estos son datos confirmados porque puede haber personas en el campo que hayan muerto de eso y pues nunca hicieron el registro, entonces no sabemos. Hay 4.142.384 personas recuperadas y 19 millones vacunadas. ¿Sí? Entonces digamos que vamos aumentando la cifra, ¿sí? Ya es mucho mayor las personas vacunadas que el resto de las personas. Pero si ustedes miran, las personas recuperadas 4 millones respecto a las personas muertas, que son 110.000, pues son muchas más. Es decir, eso nos está diciendo que tarde o temprano, pues es cuestión de tiempo, el virus se va a controlar y podemos volver a nuestras vidas normales eh, ya sin tapabocas. ¿En cuánto tiempo? No lo sé, Sara, yo no lo sé. Pero si lo supiera, te lo diría. Pero eso es cuestión de tiempo. Probablemente ustedes ya en la universidad no necesiten, cuando lleguen a la universidad o cuando acaben el colegio, porque no todos, no sé si todos vayan a estudiar una carrera universitaria, otros pueden dedicarse a otras actividades que también le den sentido a su proyecto de vida. Lo que sí creo es que para el grado de ustedes el otro año, probablemente ya estemos mucho más normalizados como era la vida antes de la pandemia y vivirán para contárselo a sus hijos y a sus nietos. Listo. Entonces, muchachos, esto va a ser muy importante hacer ese registro porque a veces entramos en un caos profundo
Si nosotros miramos, por ejemplo, también acá ha muerto el 2,16% de los que se han infectado, pero se han recuperado, ojo con esto, el 91,51% de personas que se han contagiado. Obviamente, la mayoría de estas personas que se han contagiado son personas jóvenes, ¿sí? Porque el virus sí es muy agresivo con las personas que superan, no sé, los 50 años. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso ustedes no los van a vacunar todavía. Ahora, ¿cómo es que se llama el virus? Esa es la enfermedad. La enfermedad se llama, ahora sí, el virus, ¿cómo se llama? El SARS. SARS-CoV. Se llama SARS-CoV-2. Así se llama, SARS-CoV-2. Ay, mira, voy a poner esa vez. Mírenlo acá. Este precioso amigo que nos cambió la vida. ¿Listo? El SARS-CoV-2 es el virus y provoca una enfermedad llamada la COVID-19. ¿Sí? Cuando nos referimos a la COVID-19, pues se dice la COVID porque es la enfermedad. ¿Sí? Es generada por este virus. Así se llama, ese fue el nombre que le dieron al virus, SARS-CoV-2. ¿Cómo se le pone ese nombre? Digamos que vienen como con una nomenclatura. Entonces ya había un SARS-CoV-1 identificado. Y entonces como este fue nuevo, fue el siguiente, entonces le pusieron el SARS-CoV-2. Y si hubiese una cepa diferente, o sea, no un virus diferente, no una cepa, sino un virus diferente, le podrían poner SARS-CoV-3, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, profe, eso fue un virus reagresivo que fue hace como 5 años, pero solo estuvo en Asia. En Asia y en una parte de Europa, no dejaron crecer tanto como este. Y fue un virus de tipo SARS que mató a muchas personas en poco tiempo. O sea, también. ¿Y el tipo SARS es más agresivo? ¿O hay más agresivo? Claro, los H también, como el H1N1, todos esos virus que se llaman influenza, también son muy agresivos, que son los que generan la gripa. ¿Sí? La gripa. O sea, este tipo de virus generan lo que llamamos el resfriado, los coronavirus. Y los virus, como la influenza, generan las gripas, ¿sí? Que es la influenza. Los dos son muy agresivos. O sea, los dos son, bueno, digamos, ¿qué hace que sean muy agresivos? Primero, pues que infectan muy rápido, o sea, se reproducen muy rápido en la célula. Y lo segundo es que como se dispersan por vía aérea, por la saliva, etcétera, pues entonces nosotros tenemos prácticas de cercanía, ¿cierto? Entonces eso hace que se reproduzcan muy rápido, muy rápido. Entonces es por eso. Digamos, hay otros virus que son mucho más agresivos eh, y destruyen mucho más el cuerpo, pero que son más difíciles de, de contagiar, como el VIH, por ejemplo. ¿Cómo se contagia el VIH? Esa es una, relaciones sexuales. También se puede orar. Si tienes una herida, o sea, tú puedes practicarle sexo oral a una persona que tenga VIH, pero si tú no tienes ninguna herida en tu boca, pues no va a pasar nada. Si tú tienes una herida, sí puede entrar. O sea, necesita contacto directo con los fluidos. Digamos, si es con jeringas, ¿cierto? Si a una cirugía mal hecha, una transfusión de sangre que tenga el virus, la persona se puede contagiar. Y casos así han pasado muchísimo, ¿no? Que le hacen malas pruebas a la sangre y muchas personas se pueden contagiar en una cirugía o en una transfusión de sangre. Pero es mucho más difícil. O sea, tiene que ser en ese caso específico que tú tengas contacto, o sea, mejor dicho, que la sangre infectada entre en contacto con tu propia sangre. En cambio, en esto es con el aire, o sea, es hablando, o sea, uno no se da cuenta en qué momento puede ingresar el virus, ¿sí? Eh, bueno, Valentina me dice, ¿puede ser heredado el VIH? Claro, digamos, si la mamá eh, tiene el virus y queda embarazada, pues evidentemente pues el hijo va a tener el virus, ¿sí? Ahora, el VIH es mucho más agresivo porque
es un virus, bueno, el SARS-CoV-2 se reproduce ¿en dónde? En las células de los pulmones, ¿cierto? Pero el VIH, ¿en dónde se reproduce? Ese es mucho más complicado, porque ¿quiénes nos defienden? De los virus, ¿los qué? Muy bien, Juan Andrés, excelente. Los glóbulos blancos, ¿sí o no? O sea, ese es nuestro ejército dentro del cuerpo. Y resulta que el VIH se reproduce dentro de esas células, dentro de los glóbulos blancos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hacen los virus? Los virus no se pueden reproducir por sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entran a nuestras células, entran al núcleo, ¿cierto? Cambian su material genético por el de nuestra célula y la célula empieza a producir cápsulas de virus. Entonces llega un punto donde la célula se llena tanto que se rompe, ¡pum! Que eso es lo que pasa, por eso se pierde la capacidad pulmonar con el SARS-CoV-2, porque va rompiendo poco a poco las células pulmonares. Entonces ya no puede la persona entrar oxígeno. En el caso del VIH es mucho más complicado porque el virus del VIH, eh, se reproduce dentro de los glóbulos blancos. Entonces empieza a reproducirse dentro de los glóbulos blancos y lo llena y se rompe. Entonces la persona se queda sin defensa. No hay nada que lo destruya, ¿sí? Y no hay vacuna ni nada para el VIH. Bueno, algunas personas dicen que ya existe, pero no conviene porque la gente se volvería muy promiscua y aumentaría mucho más la población humana. Dicen que puede ser por control poblacional que no sacan la cura, que eso mantiene como al margen muchas personas para que se protejan. Si no hubiese enfermedades de transmisión sexual, habría mucha más población, ¿sí? O sea, ya superaríamos los 7 millones de personas o por lo menos 9 millones tal vez que seamos en este momento. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, mis amigos? Entonces, este amigo que nos ha creado tantos estragos, que nos ha cambiado la vida, ¿cierto? A muchos de nosotros que nos ha afectado, a todos nosotros nos ha afectado este virus. Sí, o sea, hemos tenido personas muy cercanas que se han visto afectadas. Nosotros acá en el colegio sabemos que hace poco tuvimos una gran pérdida por esto. Debemos ser conscientes también que nosotros podemos ayudar a que esto eh, acabe pronto y no afecte a tantas personas, ¿no? Las prácticas de cuidado respecto a esto son muy importantes. Bueno, acá Sara me pregunta que por qué algunas personas les da más fuerte que otras. Sí, básicamente es la... Ah, ya. Sí, asintomática. Solo transmiten el virus, pero no desarrollan la enfermedad. Bueno, eso tiene que ver con muchos factores, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, hay varios estudios. Uno creería que las personas más saludables, las que tienen mejores eh, condiciones, digamos, los deportistas son una de las personas que menos les ha dado. O sea, ¿qué les pasa a ellos? O sea, como que sí tienen el virus, pero no lo desarrollan tan fuerte porque tienen su cuerpo súper activo. Entonces tienen una dieta saludable, etc. Pero también con este virus pasó algo, hay varios estudios, no está comprobado porque no quisieron seguir haciendo los estudios, pero, por ejemplo, los fumadores son una de las personas que menos se han visto afectadas. Suena chistoso, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque como están fumando todo el tiempo, ese humo mata, el virus antes se queda en la garganta un tiempo, antes de llegar a los pulmones, ¿sí? Entonces, como están fumando todo el tiempo, el humo del cigarrillo se cree que puede matar el virus. Entonces, obviamente, si una persona fumadora le da el virus ya como tal la enfermedad, pues puede rezarlo, o sea, puede morir mucho más fácilmente, pero es más difícil que le dé porque todo el tiempo está fumando. ¿Sí? Un fumador activo, una persona que beba mucho, entonces en ese flujo de alcohol que tiene, pues va matando más rápido el virus. ¿Sí? Eh, digamos la marihuana, bueno, este tipo de prácticas digamos, por ejemplo, ¿el qué? Sí, también, o sea, digamos,
Por ejemplo, se dice que para evitar, si uno estuvo en contacto con alguien que tuvo COVID-19 y uno cree que puede tener el virus, uno puede evitar que desarrolle la enfermedad tomando agua entre cada 15 o 30 minutos. Un sorbito de agua. Y entonces tú lo que estás haciendo, o sea, te gesta en la garganta más o menos unas 6 horas. Entonces tú en ese tiempo tomas agua, tomas agua, tomas agua, y en vez de irse a los pulmones, lo que vas a hacer es que le vas a mandar el virus al estómago. Y en el estómago no se va a reproducir y los ácidos gástricos lo van a destruir y listo. Pero nosotros no tenemos esas costumbres. O sea, nosotros no solemos tomar agua. Es más, vea, yo acá ando clase y no tengo nada para tomar en este momento, ¿sí? Igual ninguno de nosotros toma agua, no toma ni jugo ni nada. Entonces eso ayuda a que el virus se propague en nuestro cuerpo mucho más rápido, ¿sí? Un virus es muy fácil de eliminar, es muy fácil. O sea, si uno tuviera el virus acá y uno le pasa el alcohol, chao, se murió. Pero si una vez está dentro de nuestro cuerpo es muy difícil. ¿Por qué? Porque el virus es muy chiquitito, se mete en el núcleo de la célula. Y entonces ahí qué, o sea, ya dentro de la célula usted cómo puede eliminarlo, es muy difícil. Ni siquiera las células del cuerpo, los glóbulos blancos, que son mucho más grandes, pueden eliminarlo porque ya está dentro. Entonces lo que intentan hacer los glóbulos blancos es destruir ya la célula que está infectada porque ya no sirve. Una célula que ya no le sirve al cuerpo. Entonces es un real problema, es un real problema. Ahora, las personas asintomáticas es el peor de los casos, ¿sí? Porque, digamos, puede que en un caso hipotético, ojalá no sea así, pero en un caso hipotético los que estamos acá presenciales, que todos tengamos el virus, pero seamos asintomáticos. Entonces, como nosotros no tenemos síntomas, podemos salir acá a la tienda, comprar, llegamos a una casa, nos quitamos el tapabocas porque no tenemos síntomas, pero le podemos pasar el virus a muchas personas. Entonces, pero ¿por qué me contagié si las personas con las que estaba no tenían síntomas? Bueno, pues esa persona logró, su cuerpo, digamos que estaba preparado y logró tener las defensas activas para destruir. ¿Cómo así? Digamos, el virus y no pasó y después. Bueno, sí, también puede pasar. Digamos que son varias cosas. Digamos, alguien que sea sintomático puede que sí intentó desarrollar la enfermedad, pero el cuerpo la destruyó así, o sea, la detectó de una. Entonces generó memoria y ya después ya no le vuelve a dar y puede portarla. Y si uno es asintomático, no fue asintomático, no le puede lograr. Sí, ya después lo puedes desarrollar si tu cuerpo no generó memoria, sí, con otra cepa. Bueno, sí, claro. Esos 14, aunque deberían ser más, realmente, esos 14 días es porque eso es lo que se demora en, entre comillas, digamos, esto no es tomado como servicio, en generar como su ciclo de vida el virus, ¿sí? O sea, desde que llega a tu cuerpo, empieza a reproducirse, empieza a contagiar y otra vez se regula y muere el virus. Eso es lo que se demora viviendo en tu cuerpo el virus, 14 días, ¿sí? Controlándolo. Pero debería ser un poco más porque tú no sabes si sigue reproduciéndose más. Pero pues bueno, ese es el... Si uno tiene COVID, pasa de Depende en qué estado estés. O sea, si tú estás ya en un estado crítico donde no puedes respirar, pues va a ser mucho más dañino porque cualquier viento o algo te puede generar neumonía. Pero si tú ya estás en fase de recuperación, es necesario hacer deporte. A ustedes que les dio, seguramente su capacidad pulmonar bajó muchísimo. ¿Sí? O sea, y entonces es necesario. Bueno, toca echarse un partidito para ver si sí o no. Pero sí es indispensable volver a ejercitar el cuerpo para que vuelva a aumentar la capacidad pulmonar. O sea, para que uno pueda respirar mucho mejor. 3 meses después. Sí, claro. Pero no siempre, no siempre. O sea, hay personas que les da y el cuerpo no genera memoria. O sea, destruye el virus, sí,
pero no lo reconoce, no lo copia. Entonces no genera inmunidad y vuelve y te da. Digamos, una amiga le da 3 veces. 3 veces. Y no ha generado inmunidad. Entonces, o sea, y eso puede pasar también con las vacunas, digamos. Que a mí me vacunen no quiere decir que mi cuerpo haya generado inmunidad. O sea, no quiere decir que yo ya esté curado y pues ya. A quienes a mí ya me hicieron, a mí me hicieron una vez la prueba. A ustedes obviamente les hicieron la prueba para saber si eran positivos. Entonces yo también está rompiendo la nariz. Claro, eh, seguramente te sale sangre porque nosotros en la nariz tenemos unos vasos muy delgaditos, por eso se nos viene tan fácil la sangre en la nariz, a muchos. Entonces, si tú eres positivo, lo que está haciendo el cuerpo es mandar células, glóbulos blancos allá, y también se meten glóbulos rojos, ¿sí? Se alcanzan a colar algunos glóbulos rojos, entonces por eso te sale sangre, ¿sí? Lo que hacen es tomar, como eso se mete en fluido, y nuestros mocos, por así decirlo, ¿sí? Los fluidos de la nariz, mantienen un tiempo vivo el virus. Entonces él se queda ahí y en la garganta, o sea, en todo este pedazo, se queda ahí. Claro, pues ahí está el virus. Todavía no ha desarrollado la enfermedad, o puedes que sí, pero todavía está ahí el virus porque como tú lo estás sacando, como estás hablando, como estás exhalando, también se queda ahí. Entonces lo que hacen con ese copito, ese delicioso y maravilloso examen, ¿no? Que se siente tan genial que le metan ese copito. Sus revisión durante la ustedes, porque a mí me hicieron dos, una en la nariz y una no. Pero no sé dónde la sangre. Bueno, la sangre es más difícil por lo que se reproduce en el pulmón. Entonces es más fácil, digamos, el más inmediato es tomar la muestra de la nariz. Pero si usted debería recibirse ahí, vas a tener una positiva. Claro, por supuesto. Pero para eso se hace una prueba que se llama la prueba PCR. O sea, hay dos pruebas. ¿Sí? O sea, se pueden tomar varias muestras, se te tomaron pues, en la boca y en la nariz, pero hay dos pruebas. Hay una prueba que es una de reacción, que se llama prueba rápida. Esa prueba realmente pues, no sirve mucho, el margen de error es muy alto. Y está la PCR, que eso lo vamos a ver en las próximas clases. ¿Qué es una PCR? Pues es una prueba donde cogen esa muestra tuya y le sacan el material genético a todo lo que hay. Y si en ese material genético que sale está el virus, es positivo y no hay nada, o sea, eso ya es más que efectivo, es un 100% efectividad, la PCR. Pero esas pruebas son las que se demoran, digamos, en la prueba rápida a ti te la dan el mismo día. Como, ay, si procesan la muestra y ya. Esa efectividad es muy mala, o sea, es malísima esa prueba. En la PCR se te demora unos entre 3 hasta 10 días en darte el resultado, pero esa prueba no falla, o sea, es efectivo. No todos los están así, digamos, o sea, cuando están atravesando negativa y al final la positiva es confirmado, sí. Esa primera prueba, si y le salió positiva, negativa. ¿Ah? ¿Las dos? Entonces, vean, en esa primera prueba, ¿sí? Digamos, las dos, sea cual sea, la PCR o la otra, ¿cierto? Las toman de la nariz. No importa, o sea, no importa la prueba, lo que cambia es cómo procesan la muestra, cómo la analizan. Entonces, en la PCR, en la otra le ponen es un líquido y si reacciona, es positivo y si es absolutamente positivo. Pero si es negativo, no quiere decir que no tenga el virus. ¿Cómo? Esa, es que me hicieron, sí, ese meme es bueno, si lo viera. Es que, uy, me hicieron la prueba de COVID y me salió azul el copito. Y... ay, ay, ay. Entonces,
Claro, en esa prueba rápida, si te sale positiva es porque sí tienes el virus, pero si te sale negativa, no quiere decir que no lo tengas. O sea, realmente pues no sirve mucho. Y en la prueba de PCR lo que hacen es coger ese copito, esa muestra, y esa sí la procesan en una máquina que saca el ADN. ¿Por qué no hacen esa prueba para todo el mundo, la de PCR? Porque es muchísimo más cara, ¿sí? Y es muchísimo más demorada, ¿sí? Pero es exageradamente cara respecto a la otra, o sea, es muy cara, es una prueba carísima. Entonces, seamos honestos, no todo el mundo, ¿sí? Y la CPS, sobre todo, así sea medicina prepagada, pues va a invertirle el dinero. ¿Ok? Digamos que eso lo quería comentar ahorita. Los habitantes de calle, bueno, los indigentes, dice Torres, los habitantes de calle, miren que es una población muy desprotegida, pero por sus condiciones de vida es una población que tiene una muy buena inmunidad, o sea, su cuerpo, pues, por sus condiciones de vida, puede reaccionar muy bien. Entonces, si ustedes miran, bueno, no sé qué datos oficiales haya, pero tengo entendido que la población de habitancia de calle que ha muerto no es tan alta como otras clases sociales, ¿sí? O sea, por su mismo, o sea, digamos, ellos viven en condiciones de suciedad, ¿cierto? En la calle, con frío extremo. Entonces su cuerpo puede, o sus defensas están todo el tiempo activas, ¿listo? ¿De qué? Seguramente, yo creo que sí puede ayudar a evitar eso. Y pues demás sustancias. Profe, o sea, uno todo el tiempo que tiene hoy está transmitiendo. O sea, por ejemplo, digamos, si alguien me dio hoy, pues, no, me dio ayer miércoles, por ejemplo. Y la próxima semana, yo ya, pues, digamos, algo, pues, o algo así, tengo posibilidades de Sí, claro, claro. O sea, es mejor no salir si tenemos algún, o si tuvimos contacto con alguien que tuvo la enfermedad. No lo distribuye, lo propaga, sí. Eso se supone, aunque deberías dejar pasar, o sea, si estás en ese caso, dejar pasar mayor tiempo, porque pues tú no sabes. Y lo importante es quedarse pues en la casa. No es pensar en uno mismo que me vaya a dar a mí, sino es pensar sobre todo en mis familiares, sobre todo los que pasan los 50 años. Esa es la prioridad. Y yo creo que muchos, pues sus abuelos ya deben pasar los 50 años, como yo. ¿No qué? No, acá en Colombia no, dentro de Colombia no. Para afuera del país sí la piden, sí. Deberían. Bueno, muchachos, queda menos de un minuto, no se vuelven a conectar. Hoy les voy a dejar una asignación de tarea para que la hagan hoy mismo. En la tarde se la subo, ¿listo? Es un pantallazo de Educaplay, es una actividad que se demora 2 minutos. 2 minutos se demoran haciéndola, ¿listo? Pero que no se les olvide, hasta la medianoche. 11:30 que permite la página. Lo subo en el normal clip de la profe Jenny. Chao, muchachos. Es que no deja la plataforma. ¿Y cómo deja? Papu, no deja.